Cordial saludo, bienvenidos de nuevo al Facebook Live y al TikTok Live. Cada 8 días con un tema diferente y sobre todo cuando los seguidores proponen temas para hablar y conversar en este espacio. De nuevo les doy las gracias a cada una de las personas que nos escriben por el WhatsApp, que nos escriben por YouTube, por Facebook, por TikTok, compartiendo, indagando, dando las gracias de todas las personas y cada uno de los seguidores. Gracias por estar presentes y por darnos cada vez como más fortalezas para seguir adelante con estos conversatorios. El tema de hoy lo eligió un seguidor de YouTube que nos pidió que habláramos sobre la triangulación como mecanismo de defensa en las personas con trastorno límite de personalidad. Cuando hablamos de mecanismo de defensa, hay que recordar que la persona no es consciente. Es una forma de vivir y de sentir la vida, y que es la forma más segura para estas personas con el trastorno límite de personalidad entender el mundo. ¿Qué es la triangulación para una persona con trastorno límite de personalidad? Es cuando la persona con trastorno límite de personalidad busca una tercera persona para involucrarse en las relaciones, bien sea afectivas, personales o en todas las relaciones a nivel interpersonal. ¿Por qué buscan esa triangulación? Porque ellos se sienten o perdidos en esa relación, confundidos, sienten miedo, pueden sentir angustia, pueden sentir abandono. Es ese vacío emocional que los lleva como mecanismo de defensa a buscar esta triangulación. La triangulación como mecanismo de defensa para las personas con trastorno límite de personalidad. Y recuerden que a partir del trauma, las personas con trastorno límite de personalidad viven un continuo caos en el día a día. ¿De dónde viene este caos? Viene desde el momento en que ellos no saben cómo resolver la situación a los que ellos se ven enfrentados, y que casi siempre lo hace una persona más grande que él o que ella. Y se ven abocados con las pocas estrategias de vida a buscar la forma de cómo salir o sobrellevar en el día a día esa experiencia, y que es una experiencia traumática. Entonces ese mecanismo de defensa es inconsciente, es totalmente inconsciente, y no tienen otra forma, no ven otra forma de manejar, bien sea la ansiedad, el estrés, sus emociones intensas y a veces difíciles de que ellos mismos no pueden ni controlarlas. La forma como ellos buscan como desviar la atención de la persona principal a una tercera persona para que empiece entonces a ver, tomar en cuenta los conceptos que tiene de esta persona con quien convive. Y también en la forma como ellos pueden como enfrentarse a cada problema, bien sea real o ficticio, porque tiene que ver con el abandono real o ficticio, y que estos conflictos existen en el mundo de ellos, no en el mundo de la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, sino con la persona que sí tiene el trastorno límite de personalidad.
¿Cómo triangulan las personas con trastorno límite de personalidad? ¿Desde dónde triangulan ellos? Una de las formas de triangular puede ser la parte afectiva, ¿cierto? Cuando se relaciona, cuando en una relación afectiva involucran a una tercera persona, bien sea para darle celos, bien sea para confrontarla, para que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad sienta miedo y temor. Pero ese miedo, ese temor, esa inseguridad no es de la persona con trastorno, que no tiene trastorno límite de personalidad. Ese miedo y esa inseguridad es de la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como mecanismo de defensa, ellos manipulan a estas personas involucradas como de una forma de perjudicar para conseguir la persona con trastorno límite de personalidad que la persona que ellos desde su imaginario sienten que las engañan, que ya no son los mismos, que algo está pasando y me está abandonando, me va a abandonar. Entonces ellos pasan esa inseguridad, trasladan esa inseguridad a la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Pues es una forma de sentirse como a salvo, como con toda esa seguridad en esa relación cuando la persona no TDP empieza a desconfiar de sí misma o de sí mismo. ¿Con qué empiezan las personas con trastorno límite de personalidad a hacer esa triangulación? Casi siempre la triangulación, a veces se observa más y tiene más claridad cuando la persona lleva una tercera relación afectiva. Pero también no es muy clara cuando la persona con trastorno límite de personalidad triangulan a las personas de su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a tener como triangular, por ejemplo, personas en su entorno, personas en su área laboral, en su trabajo, en cualquier actividad que la persona no TLP tenga alguna actividad, ellos empiezan a triangular. Puede ser con una amistad, puede ser incluso con la misma familia, o incluso con los mismos hijos. Empiezan a triangular, a hacer esa triangulación, donde empieza toda esa, digamos, forma que ellos ven que hay que perjudicar a esta persona porque esta persona le está haciendo daño. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, con los hijos, el padre o la madre, entonces la persona no TDP empieza a tener actividades, encuentros más afectivos con su hijo, tienen más diálogo con su hijo, tienen más contacto con ese hijo. ¿Qué hace la persona con trastorno límite de personalidad? Empieza entonces a responsabilizar al hijo o a la esposa o al esposo que porque me están abandonando, vos me estás haciendo de que mi hijo o mi hija no me ame, que mi hija o mi hijo me odie, que no me haga caso, que no me respete, que no tenga en cuenta, que siempre estás tú presente y vas a estar más presente en la vida de él, mientras que cuando yo llego, él se esconde, no quiere hablar, él me trata feo, tiene un lenguaje inadecuado y se acerca a mí, donde yo veo que no me está amando porque tú me estás difamando, o sea, estás haciendo de que mi hijo me odie o que mi hija no me esté conmigo. Esto es una forma de triangular. Cuando ellos sienten que su esposa o su esposo no le está prestando más atención, no tienen como la atención cuando lleguen a su casa o la atención cuando están con sus hijos de paseo o están en una salida familiar, ellos inmediatamente lo que necesitan es que esa atención sea 100% para ellos, más no para el hijo o la hija.
entonces ellos empiezan a tener ese pensamiento de que a lo mejor estás buscando más estás atendiendo más a tu hijo, estás protegiendo más a tu hijo, no lo dejas ser lo que crees que tu hijo o tu hija es un bebé. Veo que cada vez estás haciendo que se alejen más mis hijos, mi hija o mi hijo de mí. Y empiezan ellos desde su imaginario a ver que a lo mejor si se llegan a una separación o a un divorcio, la culpa es por esa hija o ese hijo, más no, ellos no logran verse y empiezan entonces a hacer todo, digamos, unas conjeturas y empiezan a buscar, por decir algo, a buscar esa persona con quien más dialoga la esposa o el esposo, o la persona con quien más contacto tiene la esposa o el esposo, a decirle, a comunicarle que ella o él no le está prestando atención, que tiene a la hija o al hijo y no lo deja ser, que lo superprotege, que cuando él se acerca o ella se acerca a su hijo o a su hija, inmediatamente se retira su hija o su hijo, se retira, que no le habla, que no le escucha, que no lo respeta, ¿ya? Y entonces esta forma de comunicarle a ese familiar donde más contacto tiene la esposa o el esposo, empiezan ellos entonces a cambiar su comunicación con la persona no TLP. Es la forma, como el mecanismo de defensa que él no tiene o ella no tiene para resolverlo desde el adulto, sino desde el niño, porque es un adulto atrapado en las emociones de un niño. No tiene la forma de cómo resolverlo, no tiene la forma o no ve la forma que él está o ella está viendo la situación de una forma totalmente distorsionada. ¿Por qué? Porque ella o él se siente en abandono, porque ella o él se siente que por ese hijo los puede abandonar. O también cuando empiezan a decirle a su suegra, a su suegro, o cuando cogen a su amiga o amigo más cercano también a contarle la misma historia y a decirle que me tiene abandonada, me tiene abandonado, no le importo yo, ya esa relación se acabó, ya para ella o para él es más importante el hijo que yo, que la persona más importante soy yo, ¿ya? Entonces toda esta forma de responsabilizar al hijo o a la hija o a la madre o al padre empieza a generar en el entorno una forma diferente de ver, seguir viendo la situación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para esta persona con trastorno límite de personalidad necesita que le apoyen, necesita que le digan, sí, pobrecita, pobrecito, es que definitivamente sí, es que ella o él se mantiene más con el niño, te está quitando la responsabilidad o la comunicación o los afectos de como mamá o como papá. Entonces, ¿qué está pasando? El hijo es el que está canalizando esas emociones que el niño ni siquiera entiende o que la niña ni siquiera entiende y que están totalmente expuestas dentro de la relación con una persona con trastorno límite de personalidad. Esto es una triangulación que muchas veces no se logra como ser muy clara esa triangulación cuando empiezan a tener estas campañas de distorsión dentro de su grupo de familia o dentro de su grupo de trabajo o dentro de su mismo grupo de amistades. ¿Cuáles serían entonces esos beneficios que le aportarían a la persona con trastorno límite de personalidad esa triangulación? Claro que ellos se sienten demasiados con mucho miedo y con mucha inseguridad. Entonces es esa misma forma que ellos se sienten con tanto miedo, con tanto dolor emocional a ese abandono, empiezan a depositar en esa persona que no
tiene trastorno límite de personalidad, haciéndola muchas veces dudar. ¿Será que yo no lo atiendo? ¿Será que yo no la atiendo? ¿Será que mis capacidades han ido mermando? ¿Será que mis roles y mis desempeños como profesional, como madre, como esposa, como amiga o como familia, ¿será que yo ya no tengo valía? Y empiezan entonces a depositarle a la persona no TLP toda esa inseguridad, toda esa desvalorización de sí mismo, y que para la persona con trastorno límite de personalidad es una forma de sentirse seguro, totalmente seguro, y que para ellos, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, la mayoría necesitan personas sumisas, totalmente sumisas, entregadas a que la persona con trastorno límite de personalidad diga lo que debe hacer, cómo no debe hacer, hasta dónde debe llegar, cómo no llegar, ¿sí? Y eso aparte, entonces, en esas relaciones, digamos, interpersonales, ellos se sienten con mucho más poder y mucha más seguridad, porque muchas veces, o la gran mayoría de las personas que han vivido esta desvalorización, ellos mismos se empiezan a cuestionarse: ¿qué fue lo malo que hice? ¿Qué fue lo inadecuado que dije? ¿Qué fue lo que no hice? ¿Qué fue lo que me faltó? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no se acercó? ¿Por qué no me dijo a mí? ¿Por qué se lo tiene que decir? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empiezan los por qué de los por qué, y no hay ninguna explicación, porque no hay una lógica. Pero ¿qué pasa con la persona que no tiene trastorno límite de personalidad? Como ve que es un adulto, que es la persona adulto o adulta la que está diciendo, la que está propiciando toda esta desvalorización, que está quitándole toda esta valía, toda esta parte de la identidad, no logran captar en su, digamos, en su cerebro que ¿por qué lo hace esta persona? ¿Será porque esta persona tiene un trastorno mental? ¿Será porque tiene una enfermedad mental? No logran captarlo, porque simplemente se miran a sí mismas como adultos responsables, y de igual manera ven al otro, a la persona con trastorno límite de personalidad, igualmente adulto, responsable, donde si él lo dice, es verdad, tiene que ser verdad. Si él lo está diciendo, es porque él tiene toda la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Donde todo lo que podría ser real, pero que es irreal, la persona que no tiene trastorno límite de personalidad lo asume. Pero vuelvo y le repito, lo asume porque está viendo a otra persona adulta, otra persona que también, como la persona no TLP, es responsable, tiene una forma de ver la vida diferente, de ser más diplomática, más analítica, se va más a los hechos que a los sentimientos, donde los sentimientos prácticamente al principio no cuentan, pero que la persona con trastorno límite de personalidad llega a esta otra persona a desbordar esas emociones, donde ahí la persona con trastorno límite de personalidad dice: ahora sí estamos de igual a igual, ya ahora sí me entiende qué es lo que yo le estoy diciendo y cómo se lo estoy diciendo, ahora sí me lo está creciendo, o sea, ya ahora sí es sumisa. Entonces, ¿qué pasa con esta sumisión? Pierde identidad, totalmente pierde identidad. Otra de las formas es la devaluación. No sirve para nada, bueno para nada, todo lo haces mal, nada es correcto, te crees demasiadamente inteligente, pero eres más bruta, no sabes nada. Como ellos tienen la capacidad intelectual, dije intelectual, más desarrollada que la parte emocional,
Entonces ellos inmediatamente dicen, mire que yo sí tengo la capacidad de esto y esto, y usted es una bruta, usted es un bruto, no entiende nada, ni siquiera me escucha, ni siquiera sabe qué es lo que estoy hablando, ¿cierto? Entonces esta persona sigue devaluándose cada día más y perdiendo cada día más su propia valía. Entonces, allí, ¿qué pasa con esta devaluación? Claro, cuando las otras personas le hacen preguntas que no saben qué está pasando, en realidad, pero que la persona con trastorno límite de personalidad hizo una campaña de distorsión, entonces empiezan a acusarla. Entonces esto también termina la persona no borderline a creer que ella o él no tiene la razón, que ella o él es la que está dañando las relaciones de un hogar, las relaciones afectivas, las relaciones familiares, ¿ya? Otra de las cosas que para los que ellos se aseguran que tienen ese beneficio es siempre tener más y mayor control y dominio sobre la persona no TLP. Entonces empiezan a no pertenecerse, a no tener pertenencias personales, a no sentirse valoradas, a no sentirse que no tiene valor, que puede ser una equivocación, que hay que hacer cada día más esfuerzos para poder que esta otra persona con trastorno límite de personalidad me ame, me admire, me califique, me dignifique, ¿ya? Entonces, cada vez es más el esfuerzo que hace y muchas veces termina humillándose una y otra vez y aceptando que esa persona no tiene valía y que la otra persona es con trastorno límite de personalidad, me va a abandonar, es una gran persona, yo soy la mala, o yo soy el malo, yo soy el que no tengo forma de poder entenderlo, entenderla, o no tengo la forma de cómo saber escucharla o escuchar. Es que él todo el tiempo es silencio, cuando habla es para descalificar, o habla es para gritar, o habla es para con unas palabras muy descalificantes, o muchas veces hasta utilizar la parte física, el golpe ya físico. Entonces, con todo esto, se aseguran de que esté totalmente sola la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, porque empieza a alejarse la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, empieza a buscar la forma de cómo alejarse para que ella o él no se enoje, para que ella o él no me insulte, para que ella o él no me golpee, o para que ella o él no coja a mi hija o a mi hijo como ese motor de disgusto o de problemas dentro de la parte familiar. Y desafortunadamente la persona cada vez va terminando de no, o sea, de que se va anulando, totalmente se va anulando hasta el punto de alejarse de cada una de las personas. Entonces, a invitarla a salir, no puedo, es que tengo mucho trabajo, es que mi esposo se enoja, es que mi esposa o mi esposo no tengo que encontrarlo para pedirle permiso, ya, entonces empieza a que esta persona se va quedando totalmente sola con una imagen inadecuada y desacreditándose hasta ella o él mismo. ¿Qué pasa con esto? Ya la persona que no tiene trastorno límite de personalidad ya tiene un trauma, o sea, ya tiene un problema psicológico. ¿Por qué? Porque empieza a pensar por esta persona con trastorno límite de personalidad,
sentir por ella o por él, comer por ella o por él, respirar por ella o por él, caminar por ella o por él, aceptar cada una de las condiciones, porque es que además ellos colocan unas condiciones donde la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, para poder continuar con ella, tiene que ser. O sea, tiene que ser lo que ella o él diga. Y por eso terminan totalmente aisladas y con demasiada angustia, hasta con demasiada depresión. Por eso muchas veces las personas que no tienen trastorno límite de personalidad pueden terminar en una depresión aguda o en una depresión crónica, donde toda la parte emocional está totalmente desequilibrada. Pero también si vamos a mirar hasta la parte profesional está totalmente desequilibrada. ¿Pero por qué? Porque también la persona con trastorno límite de personalidad, la gran mayoría, no le interesa que la persona sea libre financieramente. ¿Por qué? Porque si la persona es libre financieramente, en cualquier momento me puede abandonar, me puede dejar. Entonces termina siendo totalmente a disposición de la persona con trastorno límite de personalidad y haciendo lo que él o ella diga. Pero también hay que reconocer algo. Le estoy hablando que es un mecanismo de defensa. Estoy hablando de que ellos no son conscientes, aunque vuelvo y les repito, pueden ser adultos, pueden tener 30, 40, 50, 60, 70, los años que sean, los años que tengan. Pero su pensamiento sigue siendo de ese niño en el momento en que tuvo el trauma, o esa niña en que en el momento se instauró el trauma. Por eso son las pataletas, por eso es los descontroles emocionales, por eso es el imaginario totalmente distorsionado de la persona que siempre es de pensamiento negativo, de pensamiento a veces dice que perjudicial, otros dicen que es demasiadamente perverso. Sí, eso es verdad. Pero ¿qué hay que hacer? También hay que ser responsables, y es que las personas con trastorno límite de personalidad es necesario que ellos se hagan cargo de este trauma y que ellos empiecen a buscarle solución con una terapia intensiva para que ellos puedan salir de ese mecanismo de defensa, de salir como de ese estado de como de ir en contra de la vida del otro, ¿cierto? Como de ir en una parte más opuesta de la vida del otro para poder calmar su dolor emocional, controlar sus emociones y empezar a sanarse y a tener una vida de relaciones sociales efectivas, ya, y con una conversación más bien activa y sin tener tanta subjetividad, porque es demasiada la subjetividad que tienen la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad. Porque si te miran bien, si no te miran bien, si te hacen bien, si no te hacen bien, cualquier forma que la otra persona haga, por bueno que ella crea que va a hacerlo, la persona con trastorno límite de personalidad está esperando otras actitudes donde no te va a validar. Entonces, por más que insistas, por más que quieras, por más que desees, es necesario tomar una determinación en esta relación. ¿En qué sentido? En que o terapia o hay que alejarse, porque hay que tener ese autocuidado, por Dios. Por favor, las personas que no tienen trastorno límite de personalidad tengan ese autocuidado de protegerse, de respetarse, porque si me protejo y me respeto, no voy a permitir que otra persona haga campañas de distorsión, o sea, me quite toda la valía, me llene de inseguridades, me llene de miedos que no son de la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Todo eso es de la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Entonces, ¿con esto qué quiero decirle? Que es que ellos no se dan cuenta. Sí, eso es verdad, ellos no se dan cuenta. Y por eso dice, ¿cómo le parece? Me insultó. Ahora con las redes sociales, eso también triangula
la forma más tenaz, porque también hacen campañas de distorsión en las redes sociales, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es que, por favor, a tiempo, colóquense límites tanto a la persona que no tiene trastorno límite de personalidad como a la persona que tiene trastorno límite de personalidad, y retírense a tiempo antes de que tengan otra enfermedad mental que nunca han tenido. Pero que se necesita terapia intensiva, las personas con trastorno límite de personalidad sí necesitan una terapia totalmente intensiva, con técnicas terapéuticas totalmente intensivas. Pero que la persona que acaba de salir de una situación donde le quitaron identidad, valía, dignidad, que necesita también estar en una terapia intensiva para recuperar, para poder darse cuenta que no utilizó su lógica, su razonamiento, y que ¿quién eligió a esa persona? Ah, que yo, ¿ok? ¿Quién lo obligó a estar con esta persona? Ah, nadie. Entonces, hágase también cargo de que estuvo viviendo esta situación y se vio abocado a esta situación por dos cosas: o por falta de información, que ahora hay demasiada información en todas estas áreas de la web, ¿cierto? O porque también quería revivir constantemente ese amor de los primeros 2 o 3 o 90 días, que casi siempre son casi 90 días de romance y apasionamiento, más allá de los límites, y que las personas no TLP, que tenemos los límites, que sabemos manejar nuestras relaciones sociales, que tenemos toda la diplomacia, la prudencia, nos sacan de esos límites, y que son fantásticos. No vamos a decir que no, que claro que sí, pero que son cada una de las personas responsables de sí mismas por haber llegado a donde llegaron, o por haber permitido lo que llegaron a permitir. Entonces pónganse límites también ustedes. Pónganle límites a la persona con trastorno límite de personalidad, pero también pónganse límites ustedes para que no lleguen a tener otras enfermedades, y que empiecen también a hacer campaña de distorsión contra las personas con trastorno límite de personalidad. Es que yo viví, me hizo, no me hizo, se ve con tantos hombres, se ve con tantas mujeres. Por favor, no háganse cargo, también hagámonos cargo. O sea, llegué donde llegué, hizo lo que hizo porque yo lo permití, ¿ya? Y hacer terapia intensiva. Muy bien, ahora vamos a pasar a las preguntas. Hola, Eli. Hola, doctora, buenas tardes a las personas que se están conectando. Por acá tenemos muchísimas preguntas al respecto. Okay. Las personas de TikTok que nos pueden ayudar dándole like a la pantallita, le agradeceríamos. Vayan por favor escribiéndonos sus dudas e inquietudes para que la doctora les vaya respondiendo a la brevedad posible. Elizabeth, gracias por la florecita. Gracias. Por acá nos dicen: hola, buenas tardes, doctora. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Me encanta escucharla y aprender mucho de mi trastorno. Oh, qué bien. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. Buenas tardes. Muchas gracias por todo. Por acá nos dicen: hola, soy Marcelo de Argentina. Terminé hace 2 meses una relación de 5 años con mi pareja, que según mi psicólogo tiene TLP. Ella hablaba mucho de un vacío que tenía y no podía llenar. Si bien se fue de casa, no me ha bloqueado y me pidió que termináramos en buenos términos. Me dijo que no me amaba y ya no me necesitaba. Si bien a mí me cuesta seguir adelante, lo estoy haciendo de a poco. Pero al ver sus videos quería saber si yo puedo ayudarla. No sé si enviarle un mensaje y contarle todo esto que vi en sus videos y darle ayuda, o esperar que ella se contacte conmigo. Hace 2 semanas fue el último mensaje que me envió. Saludos y gracias.
Gracias por compartir. Lo ideal es que te dediques a ti. Lo ideal es que aprendas un poco más sobre y adquieres más conocimiento sobre este trastorno. Además, hay unas técnicas para la contención emocional. Entonces, en la medida en que tú aprendas cada día más y tengas terapia, porque es necesario que tengas esta terapia, me parece excelente que estés con psicólogo y que sea con una terapia intensiva, lo ideal es que te dediques a ti. Vuelvo y les repito, no podemos culpar a las personas con trastorno límite de personalidad por tomar una posición en la vida que ellos ni siquiera la eligieron, sino que el mismo trauma o la persona que le generó el trauma decidió por ese niño o esa niña. Pero las personas que no tenemos este trauma somos nosotros los que decidimos tomar esta decisión de estar con una persona con trastorno límite de personalidad y permitir, llamémoslo así, estos abusos, ¿ya? Entonces lo ideal es que te fortalezcas, aprenda un poco más y déjala que ya tomó una posición en la vida y es en ti, déjala ir. Ok. Por acá nos dicen, hola doctora, ¿el TLP se puede generar por abandono durante la adolescencia o siempre se genera en la niñez? Gracias por participar. Mírame, lo que pasa es que el menor de edad va hasta los 18 años. Estamos hablando de que hay una primera y una segunda infancia. La primera infancia va hasta los 7 y la segunda va hasta los 14, 15 años. Y claro que sí, porque todavía a los 10, 12 años el niño o la niña no tiene todavía los mecanismos de defensa que pueda tener una persona que tenga 18, 19 años, ¿cierto? Y claro que se puede instaurar allí el abandono a esa edad. Por acá por el TikTok nos dicen, yo le mando indirectas por videos de TikTok de que tiene TLP para que se los mire. Por favor, yo necesito que por favor las personas que no tienen trastorno límite de personalidad entendamos eso. Ellos no entienden de indirectas, no, las que entendemos de indirectas somos las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, ¿sí? Ellos manejan un sarcasmo, ¿sí? Y es un sarcasmo, digamos, fuerte, negro, llamémoslo así, pero es el mecanismo de defensa, y el mecanismo de defensa es 100% inconsciente. Entonces, más que mandarle mensajes por TikTok, ayúdate tú primero a aprender a conocer este lenguaje, a conocerte tú. ¿Por qué me enganché en esta persona? ¿Qué paradigma o qué sistema de creencia tengo que esta persona me llevó a vivir lo que yo viví? ¿Cierto? Entonces, cada vez que tú te descubras en los paradigmas que tienes o en el sistema de creencias, vas a estar cada día creciendo y teniendo muchas más fortalezas emocionales. Entonces, lo ideal es que te dediques a ti. Por acá por el TikTok nos dice, conviví con una persona con TLP, es necesario ir a una psicóloga especialista, no TLP. ¿Y qué límite se puede colocar cuando ya hay una campaña de distorsión? Ninguna. Si hay campaña de distorsión, ninguna ya. Lo que hay que hacer es que tú que no tienes trastorno límite de personalidad, busque por favor un psicólogo o una psicóloga que te ayude a fortalecer tu identidad, a buscar como un nuevo episodio más en tu vida y que esto lo tengas como un aprendizaje de vida, ¿sí? Donde si va a llegar otra persona, pues ya tengas el conocimiento y saber hasta dónde poder avanzar con esta relación, si tienes trastorno límite de personalidad o simplemente te alejas, ¿ya? Pero no, cuando las personas con trastorno límite de personalidad hacen campañas de distorsión, son muy vehementes en eso. Entonces, lo ideal es que no le prestes atención y ni modo, ni siquiera las leas y ni siquiera las veas. Ok. Por acá por TikTok nos dicen,
Porque las personas que tenemos TLP siempre saboteamos nuestras relaciones sentimentales. Incluso hacemos llegar a los límites de todo a la otra persona. Otra duda más, doctora. ¿Por qué solemos ser tan intensos en las relaciones sentimentales? Muy buena pregunta. Créeme que sí. Lo que pasa es que cuando tuvieron el trauma, les quitaron la posibilidad de fortalecer y seguir avanzando en esa identidad de la personalidad, o sea, en la identidad personal, en aprender de los límites, aprender de las normas, aprender de las reglas sociales, aprender la convivencia con el otro. En el momento en que se instaura el trauma, las emociones quedaron totalmente en caos. Entonces, para que esas emociones vuelvan a tener como un cauce, como volverlas a alinear, necesitan reeducarlas. No hay de otra forma. Por eso ven la vida de una forma diferente y ven la vida desde las crisis y desde el drama y desde la subjetividad. Esa es la palabra. Entonces, a partir de ese momento van a quedar más viendo una subjetividad que una realidad de lo que está pasando en el entorno. Ok. Por acá por el WhatsApp nos dicen: buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, si la persona con TLP no se quiere tratar, ¿qué se debe hacer? Estamos muy desgastados con ella. Además se pone muy agresiva si no se le da dinero si no se le da dinero, ¿qué hacer en ese caso? Muy bien, sí, eso es verdad. Es un desgaste muy grande cuando uno es o la mamá, o es el papá, o es el hermano, o es la hermana. ¿Qué hay que hacer? Dependiendo de la edad, porque no me dijo qué edad podría tener su hija. Lo que hay que hacer es que las personas que conviven con esta persona con trastorno límite de personalidad, es necesario que asistan a terapia intensiva para que aprendan este lenguaje. Créanme, no importa la edad que tenga la persona con trastorno límite de personalidad. Pero cuando ya la persona entiende y aprende a leer ese lenguaje y empieza a tomar los límites sin necesidad de alzar la voz, sin necesidad de obligar, sin necesidad de amenazas. Créame que hasta ahí llegó la pedida de dinero, hasta ahí llegó los insultos, hasta ahí llegó los desmadres que puede hacer esta persona con trastorno límite de personalidad. Créanmelo, ustedes se van a ahorrar dolores de cabeza, dolores emocionales y gastos excesivos, porque cuando la persona con trastorno límite de personalidad conoce sus miedos y les transmitió el miedo de ella, se le transmitió a cada uno de ustedes, y que ustedes tienen que darle lo que ella exija, créanme que, y le devuelve el miedo a la persona con trastorno límite de personalidad, y se acabó. Y ahí empiezan a vivir una vida ustedes en armonía, y ella o busca solución, que es ella la que se hace cargo de su problema, no los demás. Ok. Por acá nos dicen: gracias, doctora, una vez más, una clase magistral. Yo puse límites, no sé cómo ni dónde saqué el valor, pero debo confesar que estoy muy herido, me destruyó como persona. Por favor, ve, busca un psicólogo, hazte terapia intensiva, para que no te quedes con esa rabia, ese dolor, esa insatisfacción. El que ella usó de mí, hizo de mí lo que le dio la gana, me volvió no sé qué, y empieza a hacerte cargo tú mismo de la responsabilidad de esa relación, porque nadie te obligó, nadie, fuiste tú. Entonces hazte cargo también tú, ve a terapia intensiva y sana, y aprende. Es otro aprendizaje más en la vida. Ok, por acá nos dicen: siempre he triangulado, sobre todo con un ex. ¿Por qué hacemos esto? Trato de no hacerlo y cuando me vengo a dar cuenta ya lo hice.
¿Por qué? Porque la persona con trastorno límite de personalidad, cuando estábamos hablando, ella está preguntando es acerca de la pareja a nivel de relaciones afectivas. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué el triángulo? Porque, vuelvo y les digo, tienen mucho miedo al abandono, ¿ya? Y empiezan a tener ese pensamiento de abandono y a buscar la forma de cómo detener que la otra persona no te abandone. Entonces, cuando tú dices, cuando me vengo a dar cuenta, es porque ya lo hice, eso es real, te creo, créeme que te creo. Simplemente que cuando ustedes, las personas con trastorno límite de personalidad, se sienten con dolor emocional, con ese dolor que genera el abandono, ellos pasan, o sea, las personas con TLP pasan a otra dimensión, que el psiquiatra lo llama despersonalización, donde hacen cosas que en realidad no se dan cuenta. Por eso muchas veces la gran mayoría de las personas no TLP dice, y me llamó, y como si no fuera nada, como si acabábamos de sonreír, como si nunca hubiese pasado absolutamente nada. ¿Ya? Eso es real. Pero ¿qué pasa? Es importante, muy importante que la persona que tiene esta experiencia, está viviendo esta experiencia, ponga sus propios límites. Y lo ideal es que se aleje y esté en terapia psicológica. Por acá nos dicen, doctora, buenas tardes, mis 2 hijos tienen TLP y me cuesta mucho distinguir cuando hay manipulación, ya que sus crisis me hacen querer ayudarlos en todas las formas posibles, sobre todo la que tiene una alta depresión con idea suicida. ¿Cómo actuar con ella para no caer en complacencias que empeoren la situación? Ok, eso es verdad, gracias por compartir. Eso es verdad, o sea, cuando la persona no TLP empieza a complacer a la persona con trastorno límite de personalidad, no le estamos ayudando en nada, le estamos fortaleciendo más el dolor emocional y el trauma, estamos fortaleciéndolos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Por favor, créanme, es necesario que las personas que convivan con personas con trastorno límite de personalidad estén en terapia intensiva con un especialista en borderline y que hagan las técnicas intensivas para que miren, vean, escuchen y logren ver más allá de lo que aparentemente el dolor les deja ver. Ok. Por acá también nos dicen, muchas gracias doctora, voy a seguir su consejo, la persona de ahorita. Ok, gracias. Por acá dicen, buenas tardes doctora, mi expareja y yo teníamos planes para regresar. Yo ya tenía psicóloga y aplica algunas técnicas terapéuticas, pero un día me dijo algo que me lastimó. Me fue infiel con una chica y yo le dije que le iba a responder los mensajes en otro momento. Al día siguiente yo le dije que me tuve que dejarle de escribir para cuidarme de mí misma y de mi salud mental, que no era hacia su persona. Después de 2 días me dijo que yo era mala, era horrible y que no quería nada conmigo, que la chica con la que me fue infiel iba a trabajar con ella y yo iba a hacer un escándalo. Ahora quisiera saber si el TLP se aburrió de mí o tomó esa actitud porque lo empecé a leer y ver sus estados emocionales. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad siente, percibe que hay un cambio de actitud, un cambio de lenguaje, un cambio de miradas, ellos inmediatamente se alertan y definitivamente el dolor, o sea, ellos evitan tener ese dolor emocional porque es muy fuerte, de verdad es muy fuerte. Entonces lo que hacen es buscar otro soporte, llamémoslo así, otro soporte emocional para continuar. Ok, por acá nos dicen, gracias doctora. Gracias. Quisiera saber qué es lo que siente una persona con TLP cuando ve que no recibe una respuesta a las hostigaciones que le hace a las personas. Es decir, ellos realmente aprenden de su error. Es que el error, cuando hablas de error, estás hablando de una persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Ellos no ven un error, ellos ven un dolor.
emocional. Para ellos lograrse ver aún más, casi siempre pregúntenle a una persona con trastorno límite de personalidad que se describa ella, que se describa cómo es, quién es usted, qué hace, ¿cierto? Perdón, quién es usted. Y describen más fácil lo que hacen que describirse a sí mismos, porque no, o sea, el trauma les robó, les quitó la posibilidad de verse como tú te ves, de tener lógica como tú tienes esa lógica. O sea, hubo una desconexión entre el primero, segundo y tercer cerebro. El tercer cerebro es de la lógica, el de la observación, el de los hechos, ¿cierto? Hubo una desconexión con el tercer cerebro. Entonces, por eso hay que reeducar a estas personas en las emociones para volver a conectarse al tercer cerebro. Ok, por acá por el TikTok nos dicen, ¿cómo es una campaña de distorsión del TLP? ¿Cómo? ¿No le preguntan? ¿Cómo? ¿Cómo es una campaña de distorsión del TLP? Por ejemplo, como tiene tanto dolor emocional, y como tú estás decidida o decidido a no regresar con ella o no regresar con él, él empieza o ella empieza a drenar esa emoción de dolor y dice cantidad de cosas absurdas donde jamás pasó, donde jamás eres tú y donde todo es negativo, totalmente negativo. Pero ahí lo que estamos viendo, lo que estoy leyendo, es el drenaje emocional que tiene esta persona, que si no lo expresa como lo siente, puede pasar alguna otra cosa difícil en la vida personal de ellos. Ok. Por acá por el TikTok dicen, nos tienen bien mala fama, pero nadie habla de cómo amamos de verdad, cómo queremos de verdad y nos esforzamos genuinamente cuando alguien nos importa. Pero somos tan diferentes en el aspecto de demostrar amor que no se dan cuenta quién nos rodea. No todos, al menos yo priorizo a quienes amo y prefiero guardarme todo, trabajar en ello. Gracias por compartir. Lo que pasa es que te voy a explicar. La forma como ve el mundo una persona con trastorno límite de personalidad es totalmente diferente a una persona que no tiene este trastorno, ¿sí? Y es verdad, porque ustedes, las personas con trastorno límite de personalidad, quedan con demasiadas emociones intensas y descontroladas todas, ¿ya? Entonces, casi siempre, si uno empieza a observar, y a veces les pregunto, bueno, y si podemos describir esta persona que tiene 40 años, por decir algo, cómo es el comportamiento en su parte afectiva. No, es demandante, quiere que todo se haga como él diga, él quiera, ella desee. Casi que se puede decir que estamos con un niño en la primera infancia, ¿ya? Es por eso, porque como ustedes quedaron con esas emociones totalmente desbordadas y descontroladas, es necesario que tengan ese reencuadre emocional, esa reeducación emocional, para que en realidad se puedan ver, se puedan hacer los cambios necesarios. Y vuelvo y les repito, eso, en una partecita sí tiene razón. El amor y la ternura que despliega una persona con trastorno límite de personalidad no lo hacen sino ellos. Pero para eso es necesario, para que perdure en el tiempo, para que tenga sostenibilidad en el tiempo, para que haya respeto por la otra persona, para que no estés o no estén invadidos en esa desconfianza, para que no estén invadidos en que cada acción que la persona con trastorno límite de personalidad no entienda, lo asumen como un ataque. Entonces, para eso es necesario que reeduques esas emociones. Y es verdad, reeducando tus emociones, sos una persona muy especial, de verdad que sí. Por acá por el TikTok nos dice, mi hija tiene 15 años y TDAH. El psiquiatra me dice, se perfila
ILA a un TLP? ¿Puede haber una confusión? Casi siempre para llegar al trastorno límite de personalidad, primero se menciona otros trastornos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la neurociencia dice que el cerebro puede modificarse y cambiarse casi hasta los 40. Entonces, decir que esta persona tiene 10 años, o 5 años, 9 años, 16 años, hasta 18, 22 TLP, son más bien prudentes porque la neurociencia dice que el comportamiento se puede cambiar. Pero sí, hay muchas equivocaciones en el diagnóstico con una persona con trastorno límite de personalidad. Buenas tardes, doctora. Excelente el tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted por escuchar. Por acá también nos dicen que usted es una señora que sabe muchísimo de ese tema. La felicito por compartir su conocimiento con otros. Saludos desde Colombia. Gracias, saludos. Gracias por estar acá y escucharnos. Mi pareja era totalmente fría durante el día y solo en la noche se acercaba a mí. Ahora entiendo esa desconexión que tenía conmigo y también me decía que no entendía la lógica que yo tenía y la odiaba. Correcto. Eso es, una descripción perfecta. Okay. ¿Por qué, por acá por el TikTok, por qué muchos TLP tienen trastorno de alimentación? Lo que pasa es que, como viene lo que es la ansiedad, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que esa ansiedad por estar en un lugar que, todo lo que tenga que ver con cambios y con la incertidumbre le generan ansiedad, le generan estrés. Y lo más cercano para poder como llenar ese estrés, llenar esa angustia, es la comida. ¿Por qué siendo la expareja de un TLP, siento que fui la única que pudo ver su trastorno? Su familia y amigos creen que la del problema y la del problema de ira soy yo. ¿Por qué? Porque dentro de la triangulación está eso, o sea, hablar, distorsionar una relación, ¿cierto? Decir que la ira la tiene ella, el dolor emocional es ella, la inseguridad es no es mía, es de ella, los miedos no son míos, son de ellos. Entonces, eso es parte de esa campaña de distorsión. Ok. Vamos a ver por acá. ¿Cuántos años de terapia se recomienda para rescatar el autoestima y el valor como persona para una persona no TLP que sufrió secuelas psicológicas por parte de una persona con TLP? ¿Y qué terapia se recomienda? Mira, eso depende de los años de convivencia. Primero que todo depende de los años de convivencia, ¿correcto? Pero lo ideal es siquiera un mínimo de 2 a 3 años. Ok. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Ok. Muy bien. Les doy las gracias por estar hoy en este Facebook Live y TikTok Live. Gracias por compartir sus experiencias, pero también sus dudas y sus preguntas. Nos vemos la próxima semana. Si desean algún otro tema, pues por favor nos lo hacen saber. Y nos vemos a la próxima semana. Muchísimos éxitos.